La realidad que vivimos casi nos ha obligado a echar mano a la tecnología para estar en contacto a través de las redes sociales y de esa manera poder estar conectados como único medio en este tiempo mientras dure la cuarentena. En este caso, para compartir los estudios de Barcas que como iglesia nos están llevando a buscar nuestro máximo nivel en las relaciones con el prójimo. Hoy específicamente hablando de las distintas maneras que tenemos de ejercer misericordia. La mayoría de las veces que hemos escuchado a alguna persona diciendo de sí misma o refiriéndose a otro, diciendo que es pobre, lo hace refiriéndose a su condición económica, a su falta de recursos, pero en realidad esa no es la única condición que habla de la pobreza del hombre. La Madre Teresa de Calcuta dijo: la mayor pobreza del ser humano es la falta de amor. Teniendo en cuenta esta definición, este concepto, ¿podemos estar seguros de que no estamos entre los que deben considerarse pobres? Porque ¿cómo calificamos en el amor al prójimo? El verdadero amor se interesa en serio, sin vueltas, por la necesidad de la gente. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a la multitud desamparada y en necesidad, se le movieron las entrañas, conmovido por el dolor de la gente, y de inmediato le dijo a sus discípulos: muchachos, acá hay mucha necesidad, acá hay mucho trabajo, y somos pocos los que trabajamos. Pídanle a Dios que mande más obreros. Pero no se trata de hacer por hacer, de trabajar por trabajar, porque convengamos que hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos por amor, como dice 1 Corintios 13, todo será nada más que ruido y pronto desaparecerá. No hay compromiso verdadero sin amor. No hay compromiso en serio sin amor. Alguien dijo que el amor es el combustible del compromiso. Y cuando hay amor, ese compromiso es imparable, es indestructible. Aunque estemos cansados, aunque estemos demasiado ocupados, aunque lo hayamos hecho miles de veces, lo vamos a seguir haciendo vez tras vez, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza con que lo hicimos la primera vez, precisamente porque estamos impulsados por el amor de Jesús. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, encontramos la parábola del buen samaritano, con la que Jesús tira por tierra con la mentira de la religiosidad de esa época, que enseñaba que vivir como le agrada a Dios era cuestión nada más que de cumplir con ciertas leyes, con ciertos dogmas, y con eso ya alcanzaba. Jesús utilizaba muy bien las distintas historias para sacar a la luz las mentiras de la religión judía de ese momento. Algunas de estas creencias dividían a judíos y samaritanos, creando entre ellos una grieta que les resultaba imposible de superar, era insalvable, realmente se odiaban. O sea que las grietas que conocemos en la actualidad no son patrimonio de nuestro tiempo. Vienen de lejos y lo único que hacen es seguir logrando que el odio siga ganando terrenos en un mundo cada vez más violento, más complicado, más dividido. Dice la Biblia que en una oportunidad un maestro de la ley le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y para contestarle, Jesús le cuenta una parábola. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 30. Allí dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.
Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y aquí viene el remate, el centro, la enseñanza de esta parábola. En el versículo 36, Jesús le dice al doctor de la ley que le había preguntado quién era su prójimo, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y la respuesta del maestro de la ley fue el que tuvo compasión de él. A lo que Jesús le dijo, entonces anda y hacé lo mismo. Buena pregunta para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Lo que relata esta parábola es que los 2 primeros al ver el herido eran judíos. Judíos que estaban mucho más preocupados y más interesados en sus necesidades, en sus problemas, en sus intereses, que en las necesidades del otro, y en sus agendas no figuraba para nada la posibilidad de ocuparse de la necesidad del prójimo. Los 2 habrían tenido un atenuante si no lo hubieran visto, pero lo grave es que sí lo vieron, porque la Biblia se encarga de destacar, dice que el sacerdote y el levita, al verlo, se desviaron y siguieron de largo. Pero volvamos a preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? ¿Mi familia? ¿Mis amigos? ¿Aquellos con los que me llevo bien? ¿Aquellas personas con las que puedo pasar un buen tiempo? No. Mi prójimo es el otro, cualquiera, cualquier otro. Ese es mi prójimo. Porque todos, cualquiera sea nuestra condición, cualquiera sea nuestra situación, todos somos dignos por el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, el sacerdote, el levita o el samaritano?, preguntó Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del maestro de la ley? El que tuvo compasión de él. En griego, la palabra que se traduce como compasión también significa misericordia. Para el griego, misericordia es compasión hacia alguien con necesidad o con angustia, impotente o endeudado y sin derecho a un tratamiento favorable. Esto en griego, pero para nosotros, en español, el significado no es menos fuerte. Para nosotros, misericordia significa poner el corazón donde hay miseria. La misericordia es una de las más nobles expresiones del amor de Dios en nosotros y su palabra nos invita a vivir en ese nivel, nada menos, haciendo misericordia. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si somos misericordiosos, es porque Dios lo fue primero con nosotros. La capacidad de hacer misericordia es un atributo de Dios. Pensemos en nuestras actitudes diarias. Cuando vemos a alguien pidiendo, cuando nos enteramos que alguien está en necesidad, además de compadecernos con él por su situación y de acercarle una palabra de consuelo, darles unas palmaditas en la espalda, ¿lo ayudamos de alguna manera práctica? ¿O actuamos como el sacerdote y el levita que miramos para otro lado, nos hacemos los desentendidos y seguimos de largo? Cuando nos enteramos de que alguien está enfermo, ¿nos ponemos en su lugar y nos hacemos un tiempo para visitarlo? ¿Cómo calificamos en el amor? ¿Nos esforzamos y ayudamos económicamente al que se encuentra en un aprieto? Un teólogo alemán de nombre y apellido difícil de pronunciar, que no viene al caso, dijo: la misericordia de Dios reside en su disponibilidad para compartir empáticamente, es decir, poniéndose en su lugar, la aflicción de los demás, una disposición que surge de lo más profundo de su naturaleza
y que marca todo su ser y su actuar. Para ir concluyendo, al Señor le importa demasiado que hagamos de nuestro prójimo el eje de nuestras motivaciones para poner en práctica la fuerza transformadora del amor de Dios. No nuestras necesidades, el prójimo. De esa manera vamos a hacer nada más que lo que nos corresponda, nada extraordinario, para que el mundo sea cada día mejor. Esa es la idea del reino de Dios y su justicia, justicia que habla el lenguaje de la misericordia. Hacer misericordia no es simplemente no odiar, no es tolerar a los demás, no es sentir lástima. Hacer misericordia es amar en el nivel de Dios, y a eso estamos llamados los hijos de Dios, cada uno de nosotros. Dios te bendiga.